trap. Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Aquí les traigo un video que ya subí hace mucho tiempo, solo que en esta ocasión les estaré explicando paso a paso cómo realizarlo. Voy a estar realizando un degradé oscuro y muy bien pulido, ya que voy a estar utilizando el peine 1 y 2, y también para eliminar las líneas estaré utilizando los peines especiales, el peine 0.5 y el 316. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar la cero abierta con un grosor más o menos de un dedo, y la voy a estar pasando con un balanceo hacia afuera. El balanceo en este tipo de cortes es muy importante, ya que se trata de querer dejar el volumen oscuro, o sea, el cabello largo en la parte de los lados. Entonces, una vez estemos pasando la máquina inclinada hacia afuera, vamos a dejar mucho más volumen, y también a la hora de pulir, de eliminar las líneas utilizando los mismos movimientos, se nos va a hacer mucho más fácil, como ya lo verán a continuación. El segundo paso sería pasar el 1 abierto, más o menos también con un grosor de un dedo, también pasando los mismos movimientos con la máquina balanceada hacia afuera, teniendo en cuenta también que hay que pasar muy bien la máquina, ya que vamos a estar dejando el cabello largo, claro, en este tipo de cortes, y tenemos que asegurarnos de que corte muy bien la máquina, para así pulir mucho más el corte y dejar el corte totalmente limpio. Ya como último paso voy a estar pasando el peine número 2 abierto para hacer la conexión del degradé con el largo que le voy a dejar de sombra al cabello en la parte de los lados. Lo estoy pasando de manera recta, sin afincarlo tanto para no subir tanto el corte después. Lo paso de esta forma para obtener una guía para luego hacer la conexión del degradé con el peinado en la parte de arriba. Para pulir o eliminar la línea del acero, como en todos los videos les explico, yo siempre paso la cero más o menos a la mitad y la voy a ir pasando cada vez más hacia abajo. Esta es una técnica que es mayormente la que uso para todo tipo de cortes, ya que se me resulta muy fácil. Para mí es la más fácil y la más rápida, sin complicaciones. Vamos a ir bajando la palanca poco a poco y la vamos a ir pasando cada vez más hacia abajo. Como ven, aquí ya tengo la 00 ya cerrada, y solo estoy eliminando con las esquinas de la máquina los mínimos detalles que van quedando o que quedaron. Luego, para unir la 0 abierta con el 1 abierto, como les dije, estaré utilizando los peines especiales. Aquí estoy pasando el peine especial 0.5 o el peine medio con la palanca abierta, pasando más que todo, es muy importante, pasando más que todo las esquinas de la máquina, ya que, como les he dicho también, así vamos a tener mucha más precisión a la hora de eliminar detalles o pulir más el corte. Teniendo en cuenta, como lo mencioné anteriormente, hay que hacer los mismos movimientos con balanceo hacia afuera. Y por último, para unir el peine 1 abierto con el 2,
voy a estar pasando el peine especial 316 o el peine 1,5 con la palanca abierta, no tan afincada, ya que a la altura de este paso el cabello ya está lo suficientemente largo, y si afincamos mucho este peine, ya que también tiene los peines muy separados, si afincamos mucho puede que coma o corte el cabello y se creen pelones o huecos en la parte donde estemos pasando este peine. Como ven aquí, ya el degradé está completamente hecho, ahora solo falta hacer la conexión. Y aquí estoy pasando la máquina volteada al 00 para cortar mucho más al 0 para luego pasar la hojilla. Ahora solo me queda sacar el corte, el cerquillo y pasar la hojilla. Los dejo con el resultado del video, espero que les haya gustado, les haya ayudado. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte, y nos vemos en el próximo video. you.